Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Senogandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Ay, ay, ay. Buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy es viernes 3 de octubre. Dios mío, ¿qué está pasando? Estoy un mes atrás del año 2025. Son las 12:12 del mediodía. Salud a todos ustedes. Como duele. Los Yankees de Nueva York eliminaron al equipo de Boston ayer. Vamos a hablar de béisbol hoy. Mucho béisbol. Y para eso voy a traer ahora mismo a mi amigo, colaborador de este programa, el señor Ricardo Arrillaga. Ricky, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Bonita Radio. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes a toda tu audiencia. Un placer compartir contigo y con Bonita Radio. Ricky, yo quiero explicarle a los internautas de Bonita Radio algo que pasó ayer. Yo le escribí a Ricky Arrillaga: oye, Ricky, ¿tú puedes estar conmigo en el programa? O el miércoles, no me acuerdo cuándo fue, y me dijiste, puedo estar los 2 días que sugerí y puedo este viernes. Yo, pues el viernes. Y me dijo algo como para hablarle cuando Boston elimine a Nueva York. Yo estoy más o menos correcto, Ricky. Algo así. Tú sabes, pero era un comentario un poco objetivo. Tú sabes que yo... Claro. Ok, pues yo no voy a decir nada. Por favor, ¿qué fue lo que pasó ayer, Ricky? Bueno, ayer se inventaron un robot que lanzó de los Yankees, Cash Leader. Ajá. Estaba insufrible. 12 ponches, ninguna base por bola. Una de las mejores actuaciones en la historia desde las series divisionales. Y siendo, ¿verdad?, objetivo, y no llorón, porque yo no soy fanático de Boston, soy fanático de Alex Cora. Boston no jugó para ganar, punto. Boston pudo haber ganado el segundo juego si le daba la gana y no lo hicieron. Ese fly que Jared Durán dejó caer, posteriormente la gran jugada de Chisholm, pero que se convierte en una pifia en primera base, y el corredor Eaton, que es uno de los corredores más rápidos que tiene Boston, se acobardó y no fue para el plato. Pues esas cosas pequeñas son las que ganan juegos, y Boston no las hizo. Las estuvo haciendo durante la temporada. Fue una temporada mágica para el equipo de los Medias Rojas, pero no pudieron replicar esa fórmula. Y de verdad que los Yankees es tremendo equipo. Con los Yankees tú tienes que jugar 27 outs. Tú no le puedes dar 29 ni 30, porque en cualquier momento te van a ganar. Y en efecto, mira, a mí no me gusta usar de excusa o qué sé yo, la suerte. Pero vamos a ponerlo, la oportunidad la aprovecharon los Yankees.
O sea, abren este inning con un bombo que no logra atrapar a Rafael a pesar de que le dio en el guante. Y luego, sin dar un hit duro, todos rolas por el cuadro y una base por bola, anotaron 4 carreras. Eso es aprovechar oportunidades. Un equipo que depende en su gran mayoría de la ofensiva del batazo largo, apenas dieron 2 en toda la serie, pero supieron batear cuando había que batear. Supieron llevarse ese juego en esa octava entrada cuando Jaren Durán dejó caer una bola. Supieron anotar y aprovechar esa oportunidad ayer cuando Cedar Rafaela deja caer una bola. Y así es que se gana el juego. Tienes que aprovechar la oportunidad que te da el rival. Y ciertamente Boston no jugó para ganar. Boston no jugó buena pelota. Como dije, ¿verdad? Siempre queda el ¿y qué hubiera pasado? Sí, y que uno no tiene la certeza, Rodrigo. Pero si Durán hubiera cogido aquella bola y el Eaton hubiera corrido bajón como Dios manda, Boston pudo haber sacado la serie. Pero a llorar para maternidad. Esa no fue la historia. Vamos a hablar ya mismito de este juego. Voy a aprovechar la presencia en el programa, aunque está por audio, de nuestro amigo Ricardo Arrillaga para analizar lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en la temporada regular, particularmente. Yo creo que es importante analizar lo que por cada una de las divisiones, Ricky, ¿te parece? Vamos adelante. Pues vamos a empezar precisamente con la división este de la Liga Americana, donde los Yankees de Nueva York están en esa división y los Azulejos de Toronto ganaron la división a pesar de que terminaron con el mismo récord del equipo de los Yankees, o que los Yankees terminaron con el mismo récord de Toronto, pero los Azulejos ganaron la serie particular y ese es el desempate. En esta división, que año tras año es una de las divisiones más duras, en esta división 3 equipos entraron a la postemporada, los Yankees y los Medias Rojas por wildcard, ya sabemos el desenlace de esa serie, y los Rays de Tampa Bay se quedaron fuera y los Orioles de Baltimore también. Pero háblame de la actuación particularmente de los Azulejos de Toronto, Ricky, y de esta división en general, si cumplió o no cumplió las expectativas, que mucho hablamos de expectativas aquí. Bueno, sin duda, como tú comienzas tu análisis, la división más dura, o por lo menos eso es lo que se supone, y en efecto, pues de los 6 equipos que pasaron a la postemporada, 3 juegan en esa división. Así que no debe haber mucha duda de cuál es la división más competitiva. La decepción en esa división quizás fue el equipo de Tampa, que todo el mundo siempre ya está acostumbrado a que tengan magia. Y durante algún momento de la temporada, creo que por 1 o 2 días, no fue mucho rato, pero sí lo estuvieron empatados en el primer lugar. Tampa tuvo un buen arranque, pero se desinflaron posterior al juego de estrellas. Y los Orioles, que venían de 2 temporadas clasificando, tuvieron una temporada para el olvido. Así que incluyendo los 2 equipos que se eliminaron, eran 2 equipos que prometían altas expectativas. Y era una división que todo el mundo decía que entre esos 4, Azulejos, Yankees, Tampa y Orioles, iban a salir 3. Bien pocas personas dieron al equipo de Boston en esa ecuación, y esa es la grandeza del cagüeño Alex Cora. Y de eso podemos hablar posterior de este muchacho. Y te lo voy a decir como pronóstico, ¿verdad? Y no es una bola de cristal ni Nostradamus, pero si Toronto, si Boston abre su cartera y contrata un par de buenos abridores, junto con ese muchachito que vimos anoche, Early, junto con Garrett Crowe, que es de esos, montan una buena rotación. No, olvídate de los 5, 4 buenos en la rotación, con el bullpen que tiene Boston y un equipo sumamente joven. Cuidado, porque va a haber Boston para rato. Este es apenas el primer año de un equipo bien joven, donde lamentablemente Roman Anthony, su mejor prospecto, no pudo jugar en los playoffs. El mexicano Marcelo Meyer tampoco pudo. Lucas Giolito se lesionó.
O sea que el equipo de Boston que jugó con los Yankees no fue la mejor versión de Boston tampoco. Ok. Pero es un equipo sumamente joven. Tienen a Tristan Casa lesionado y Nate Lowe pues cumplió, ¿verdad? Y los ayudó en ese último mes. Pero esa no es su primera base. Su primera base es Tristan Casa. El derecho Brian Bay, que es un gran prospecto. Rodrigo, te lo digo y no, yo no soy fanático de Boston, no lo digo porque yo me fanatice, lo digo por lo que veo. Yo creo que hay Boston para rato. Con un par de veteranos en la rotación, un par de buenos brazos, van a estar bien difíciles el año que viene. Yo creo que el equipo de Boston dejó clarísimo este año el potencial que tienen y la grandeza o la gran capacidad que, como tú bien mencionas, Alex Cora tiene de manejar lo que trajo el barco. Si este es el equipo que nosotros tenemos que organizar para poder competir, esto es lo que vamos a hacer. Y si este es el equipo que tenemos que usar para jugar contra los Yankees en casa de los Yankees y darle competencia, este es el equipo que vamos a utilizar. Y Alex Cora, sin duda alguna, repite año tras año como ese dirigente que logra manejar y llevar al equipo al mayor de los éxitos posibles, sin duda alguna. Como tú bien mencionas, muchos pensaban que Boston era el eslabón más flojo de esta división de la Liga Americana. Sin embargo, ahí estuvieron al borde de pasar a la serie de campeonatos, Ricky. Eso es así, y Cora lo mejor que tiene, entre muchas cosas positivas, ¿verdad?, es el apoyo de la gerencia. Cuando surge la diferencia con Rafael Devers, a él no le tembló el pulso y a la gerencia tampoco, decir, espérate, en la bolsa de manzanas o en la bolsa de papas hay una papa podrida o hay una manzana podrida, vamos a salir de ella. Y no es una papa podrida o una manzana podrida, era su mejor manzana o su mejor papa. O sea, el jugador franquicia de Boston era Rafael Devers. Y no le tembló el pulso en decir yo no lo quiero. Y el equipo lo apoyó. Y cuando salen de Devers es que arrancan a ganar juegos, fíjate. Así que sin duda, Cora, la gerencia cree en él, sus peloteros creen en él, juegan para él. Y eso es bien importante. Eso es bien importante en un equipo. Pues ahí lo tienen, señoras y señores, la división de la Liga Americana, que la gana el equipo de Toronto. De hecho, vamos a hablar ya mismito de eso, pero Toronto y los Yankees son los que se van a enfrentar ahora en la serie de campeonato. Moviéndonos a la división central, esta división fue bien interesante, Ricky. Los Tigres de Detroit estuvieron liderando esta división por la mayoría del año. Al final fueron los Guardianes de Cleveland que le sacaron un jueguito al equipo de los Tigres. Los Tigres entraron por wildcard, los Guardianes ganaron la división. Sin embargo, como tenían el peor récord de los 3 campeones de divisiones en la Liga Americana, tuvieron que jugar esa serie de wildcard precisamente contra los Tigres. Los Tigres se los ganaron. Vamos a ver ya mismito esa victoria del equipo de los Tigres. Pero los Guardianes, los Tigres, los Reales de Kansas City se quedaron a 6 juegos, jugando 2 juegos por encima de 500. Los Mellizos de Minnesota, que salieron de Carlos Correa un poquito después de la mitad de la temporada, si no me equivoco, y llegó a los Astros y se quedó también sin la soga y sin la cabra. Vamos a verlo ya mismito. Y los Medias Blancas de Chicago, Ricky, contentos porque está el equipo de Colorado en esta temporada. 102 derrotas, 60 victorias. Yo quiero empezar por abajo. ¿Hasta cuándo los fanáticos de los Medias Blancas de Chicago van a aguantar esto, Ricky? Mira, este es el típico equipo que... Esto me da trabajo porque me duele decirlo. O me molesta, más que me duele, me molesta. Hay muchos equipos que no les importa ganar. Juegan por el dinero. Claro. Y equipos con 60 ganados y 102 perdidos hacen dinero. Primero porque Chicago tiene fanaticada y segundo porque los contratos de televisión son enormes. Estos equipos se generan 2 y 300 millones de dólares en contratos de televisión nada más. Súmale las camisetas, las taquillas, la cerveza y por ahí para abajo. Y entonces son equipos que no les da la gana de invertir. Y no voy a hablar de los Medias Blancas.
Ahí tienes a los Piratas de Pittsburgh, ahí tienes a los mismos Tampa Bay Rays, ahí tienes un sinnúmero de equipos con nóminas bien bajas, y que el béisbol ha intentado ver cómo, ¿verdad? Pero tú no me puedes obligar a cómo yo gastar mi dinero, pero ellos sí están buscando la manera. Y los Media Blanca es un perfecto ejemplo. ¿Desde cuándo esa gente no firma un buen agente libre? Wow. Son equipos que pues compiten, pero no hacen su mejor esfuerzo para ganar, y ahí tienen los resultados. Moviéndonos, yo lo de las medias blancas lo he dicho en muchas ocasiones. Yo digo, pues, ¿hasta cuándo los fanáticos van a conformarse con simplemente competir? Porque los fanáticos no ven un peso de los chavos que hace el equipo. O sea, no encuentran satisfacción en esos contratos. Al contrario, ellos son los que invierten. Ajá. Pero más que los Medias Blancas, que no tienen a nadie así de nombre, que tú digas, pues, man, esa misma pregunta háztela con los Piratas. Sí. Tú ser fanático de los Piratas y tú saber que el mejor lanzador de las Grandes Ligas juega en tu equipo y que en par de años lo van a cambiar. Eso duele, mano. Porque por ahí han pasado unos nombres que si jugaran juntos, si no hubieran salido de ellos, los Piratas habría que comérselos con pique. Que era la historia de Seattle a inicios de este siglo. Seattle tuvo a Alex Rodríguez, a Randy Johnson, a Ken Griffey, Seattle tuvo los mejores peloteros, iba saliendo de ellos. ¿Tú te imaginas ese equipo juntos? Sin quitarle al boricua Edgar Martínez, claro, que fue el único que se quedó. Pero tengo superestrellas y las voy cambiando. Bueno, pues esa es la historia bien triste de los Piratas. Bueno, pero ahí tenemos entonces, vamos ya mismo a hablar de los Piratas de la División Central de la Nacional. Aquí los mellizos de Minnesota hicieron un movimiento. Ellos le dieron ese contrato a Carlos Correa. Yo no tengo pelos en la lengua, voy a decirlo con todas las letras. Eso no le funcionó. El equipo compitió por un tiempo, estuvo allí coqueteando con la segunda posición y amenazando con la primera en algún momento en la temporada, pero al final se quedaron ahí con marca de 70 y 92. Dime algo de los mellizos, Enrique. Bueno, los mellizos se fueron al purguero y vendieron a todo el mundo. Se quedaron con el Bayamonés Cristian Vázquez, el centerfield Brian Buxton y ya. Cambiaron a todo el equipo y después tienen los pantalones de votar al dirigente. Bueno, pues si tú me pones un equipo de clase A, pues esos van a ser los resultados. Claro. En efecto, pues apretaron el botón del pánico y entraron en un proceso de reestructuración. Para eso tú cambias las estrellas. Yo cambio a Correa si me dan 2 o 3 prospectos que yo espero que en su día hagan el trabajo, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido, pues nada, los mellizos que sí tuvieron buenas ediciones en los últimos par de años con Pablo López y sobre todo un equipo que dependía de los brazos, se desinflaron y la gerencia no les tuvo paciencia. A la primera que se desinflaron, desbancaron el equipo y la parte que me duele es el despido de Valdelli, porque creo que fue totalmente injusto y creo que es un buen dirigente. Bueno, los Reales de Kansas City jugaron 2 jueguitos por encima de 500, Ricky, se quedaron cortos, pero otra temporada donde los Reales juegan positivamente. Bueno, un equipo que poco a poco ha ido mejorando. Lamentablemente para los puertorriqueños no han sido parte de esa reestructuración. MJ Meléndez y Nelson Velázquez, quienes tuvieron la oportunidad, se la dieron y no la aprovecharon. Pero han tenido sustitutos adecuados. El equipo con uno de los mejores, si no el mejor campo corto ahora mismo en la Grandes Ligas, Bobby Witt Jr., la tremenda temporada de su líder venezolano Salvador Pérez, entre otros. Sí hay un boricua que ha sido parte de ese renacer de los Reales, que es el derecho Seth Lugo, que firmó con los Reales y lleva 2 buenas temporadas, excelentes temporadas. Así que los Reales también, un equipo bien joven, hay que ver qué piezas pueden añadir. No es un equipo atractivo para los agentes libres,
pero están ahí, están en la pelea en una división que no es la mejor división. Fíjate que quien gana con 88 juegos. Esa división es capaz de que cualquiera se la lleva. Bueno, vamos a hablar de esos dos equipos, los Guardianes de Cleveland, que ya terminaron eliminados precisamente por los Tigres de Detroit en esa serie de wildcards. Como dije al principio, los Tigres lideraron esta división por bastante tiempo. Yo me atrevería a decir que un poquito más de la mitad de la temporada, quizás, o cercano. Detrás de unas actuaciones bien particulares o bien excitantes, si lo podemos mencionar, en específico de Javier Báez, que tuvo un renacer, me parece a mí, extraordinario, de un año para otro. Me acuerdo yo al principio de temporada, creo que contigo estaba hablando, diciéndote, yo veo a Javier Báez en mejor condición física, y lo que hizo durante la temporada terminó promedio con 2.57, pero muchísimo mejor que los años anteriores. Háblame de los Tigres de Detroit en esta división. Bueno, los Tigres es un equipo que no moja pero empapa, como digo yo. No tienen un Aaron Judge, no tienen un jugador mega estelar, pero todos son buenos. Todos son buenos. El cuadro que tiran al terreno es un cuadro regular, muy bueno. Y es un equipo que depende mucho, el equipo de Detroit, de sus brazos. Ahorita hablaba de Paul Skeens, que para mí es el mejor lanzador en la Grandes Ligas, con la competencia de Tarik Skubal. Este muchacho tuvo 21 quality starts. Quality starts son juegos donde tú lanzas más de 6 entradas y te anotan 3 carreras o menos. De sus aperturas, que fueron 30, me parece, 21 logró quality start. Flaherty, que no tuvo todas consigo, pero un veterano que cuando lo sacaron a lanzarle a Cleveland, todo el mundo dijo, espérate, de verdad esta es la mejor carta, y lanzó bastante bien el ratito que lanzó. Tiene un bullpen bastante adecuado. Es como te dije, los Tigres es un equipo que no tienen superestrellas, pero todos hacen su trabajo. Y yo no sé si fue en este programa o en algún otro que yo participo, lo dije y me tengo que sostener, porque yo no cambio. Yo creo que Detroit va a jugar la Serie Mundial. ¿Tú crees que Detroit va a jugar la Serie Mundial este año? Bueno, ese fue mi análisis. Me parece que en este programa lo dije y me tengo que sostener. Detroit era mucho mejor equipo que Cleveland, y así lo demostró. Y van a tener una dura prueba, porque Seattle tiene tremendos brazos, pero Detroit batea. Va a ser tremenda serie, en verdad. Yo quiero abundar un poquito más en la figura de Tarik Skubal. Este señor en el primer juego de esta serie de Wildcard contra el equipo de los Guardianes lanzó 7 y 2 tercios de entrada, permitió solamente 3 hits, una carrera, 3 bases por bola, y señor, ponchó a 14 bateadores de los Guardianes. Skubal es un ace, señoras y señores. Y cuando tiene presión, el tipo es magistral. No, es que él no tiene presión. Exactamente, es sangre fría. Sí. Oye, cuando tú sumas 7.2 entradas, estamos hablando de 7 por 3, 21, 23 outs. De 23 outs ponchó a 14. O sea, más de la mitad de los outs que propinó fueron por la vía del ponche. Sin duda, como te dije hace un rato, para mí él y Skeens son el 1 y 2 los mejores lanzadores en las Grandes Ligas, y eso pues, le da una oportunidad bien buena siempre en una serie corta cuando tú tienes buen picheo. Sin lugar a dudas. Javier Báez, háblame de Javier Báez brevemente. ¿Qué te pareció esta temporada del Boricua? Bueno, Javier Báez tuvo la madurez que no tuvo Rafael Devers, o que han tenido otros, de aceptar su rol. Ajá. Este muchacho el año pasado no las tuvo todas consigo, terminó en el banco, al final se lesionó, y para él como jugador en su ego tiene que haber sido bien duro decir, caramba, mi equipo ganó sin mí. Devastador. No jugó el último mes y pico, y él se operó cuando se acabó la temporada. O sea que, y en los análisis pretemporada, como que Javi Báez estaba, y aquí quiero hablar de dos cosas positivas.
el rol de AJ Hinch como Sí. dirigente y explicándole a Javi Baez cuál va a ser su rol y la madurez de Javi Baez de aceptar el rol. Aquí hubo dos piezas bien importantes. ¿Y cuál fue el rol de Javi Baez? Pues utility, un día voy a jugar left field, un día voy a jugar center field, otro día me ponen en tercera, un par de veces voy para el campo corto, 3 veces a la semana estoy en el banco, no juego todos los días. ¿Y qué pasó? Cuando las millas cuentan y empezaron los playoffs, Javi Baez estaba en el Ciore. ¿Y de quién está hablando la prensa americana? De Javi Baez. De Javier Baez. Batió 450 y pico. Las jugadas más espectaculares de las series todas fueron producto del guante de Javier Baez. Sin duda estamos frente a uno de los mejores peloteros más completos, por decirlo así, en su inteligencia, en su madurez. Coger una bola tú aprendes, a batear tú aprendes, pero hay cosas que no se enseñan. El instinto, esas cosas que para mí eran las que hacían grande a un Alex Cora. Por eso Alex Cora jugó 15 años en Grandes Ligas bateando 230 o 240, porque tenía otras cosas que no se enseñan. Y el mejor pelotero boricua, sin duda, olvídate de Lindor ni Correa, ni el mejor pelotero boricua en cuanto a eso, a instinto y a qué más yo aporto en un terreno de juego, se llama Javier Baez. Interesante lo que menciona, porque una de las cosas que yo he reseñado aquí o resaltado, particularmente de Javier Baez, es la capacidad que tuvo de asumir la responsabilidad, lo que tú mencionaste. Pues, ¿cuál es mi rol? Yo me adapto a ese rol, yo voy para adelante, cuenten conmigo. Y él llegó, se operó, llegó en muchísima mejor condición física. Y tan pronto la cosa le empezó a salir bien, volvimos a ver un Javier Baez feliz, contento, disfrutándose el juego, sonriente, de líder, de una persona importante en términos de entusiasmar a sus compañeros de equipo. Javier Baez tuvo, yo creo, una de las mejores temporadas que yo he visto, no por los números, no porque batió 40 jonrones, nada de eso, es porque precisamente tuvo un renacer como jugador, y yo creo que eso, lo que tú mencionas, hay que adjudicarle eso a Javier Baez como uno de los grandes atributos que tiene como jugador, que es lo que tú muy bien estás mencionando. Javi tuvo una extraordinaria temporada, juegos donde bateaba múltiples jonrones, juegos donde fue el héroe en la ofensiva, juegos donde fue el héroe en la defensiva. Y muy bien, al otro día de haber hecho eso, no jugaba porque ese era el plan. Y el plan fue, al final, exitoso. Hoy mañana están jugando la serie de división contra los Marineros de Seattle. Pero yo creo que hay que reconocerle a Javier Baez, para mí, entre los puertorriqueños, la más extraordinaria de las temporadas, precisamente porque hay que compararlas con la de los años anteriores, Ricky. Pero fíjate, aquí voy a tirar el chubasco a la gente que no va al béisbol invernal. Nosotros los que vamos al béisbol invernal sabemos que Javi Baez puede jugar centerfield porque lo jugó aquí. Exactamente. Pero en las Grandes Ligas nadie sabía que este muchacho jugaba centerfield. Lo ponen a jugar centerfield y fíjate de lo que estamos hablando, Rodrigo, hace el equipo de estrellas. Javi Baez jugó el juego de estrellas en el centerfield. Cierto. La fanaticada lo eligió para la posición que no es ni la de él, porque él es campo corto. Detroit necesitó un centerfield, lo puso y el muchacho se tiró la temporada de su vida, al punto de que fue escogido al juego de estrella. Eso te resume la temporada y la grandeza de Javi Baez. Yo creo que sí. Bueno, moviéndonos a la división oeste de la Liga Americana, aquí los Marineros de Seattle se quedaron con la división, fueron el único equipo que pasaron de esta división, que los Astros de Houston de Joey Espada estuvieron liderándola la mayoría. Eso sí que estuvieron la mayoría de la temporada primero. Arrancaron último y poco a poco fueron en las primeras mes y medio estaban ya en las primeras posiciones y después asumieron el liderato de esta división y no la soltaron hasta casi el final. Doloroso por demás la eliminación del equipo de los Astros de Houston y Joey Espada, 87 y 75. El equipo de los Marineros, que también hizo un empuje extraordinario
para quedarse con esta división. Háblame de esta división, Ricky. Bueno, te voy a decir dos cosas de los Astros. Se quedaron a un juego de los playoffs y se quedaron a un juego de que Joey Espada fuera el dirigente del año. Si este equipo entraba y Joey Espada no hubiera sido dirigente del año, era un premio robado. Porque los Astros tuvieron un equipo de AAA a la mitad del año. La cantidad de lesiones de los 25 peloteros que abrieron la temporada, 22 estuvieron lesionados en un momento de la temporada. ¿Sabes lo que es eso, mano? Wow. Y en efecto, las últimas 2 semanas las jugaron sin sus mejores 2 bateadores, Jordan Álvarez y Jeremy Peña. No estuvieron para los últimos 10 o qué sé yo, 10 o 12 juegos. Un equipo que todo su elenco multicular, menos Valdés, estuvo en la lista de lesionados. Luis García regresó y lo que duró fueron 2 juegos antes de volverse a lesionar. Arrighetti estuvo fuera todo el año. El mejor relevista, o el que se perfilaba, ¿verdad? Por los números, que iba a ser el mejor relevista del año, Josh Hader, no estuvo los últimos 2 meses. Fue un desastre físico lo que le ocurrió a los Astros y estuvieron a un juego de entrar. Wow. Así de grande. Entonces a mí me da risa porque yo entro a las redes sociales y oigo leo, ¿no? Gente, Espada hay que votarlo, ya. Mire, señor, ese tipo estuvo con ese equipo de remiendo a un juego de entrar a los playoffs. Ciertamente. Hay Houston para rato. Espada tiene el apoyo de Dan Brown. Leí unas expresiones del gerente general apoyándolo. Houston va a tener un problema interesante porque fuera de las lesiones, si tiene su equipo completo, tú tienes un tercera base que se llama Carlos Correa, pero tienes un tercera base que se llama Isaac Paredes, que estaba bateando horrores al momento de su lesión. ¿Qué tú vas a hacer el año que viene? Paredes sabe jugar segunda base, pero no es un Rain Sandberg en segunda base, ni un Roberto Alomar. Así que vas a tener decisiones que tomar si Jordan Álvarez regresa al Tuve donde los juegos, si se va de designado, si me voy para el Lefín de nuevo con él en ese experimento, si lo uso en segunda, no sé. Joey Espada va a tener un invierno interesante y mucho trabajo en el Spring Training. Yo creo que a Houston para rato, un equipo sumamente talentoso, pero las lesiones de verdad que no ayudaron. En eso vino Seattle, que para mí, en cuanto a brazos, es el equipo más completo en la Liga Americana, en brazos. Sí. Seattle es un equipo, tiene tremendos lanzadores. No sé la situación de Wu, que la salida un poco adolorido de su última salida, pero un jugador que de 30 salidas, 21 fueron quality start. Estamos hablando de los mismas 21 de Escobar. O sea, estamos hablando de ese nivel. Castillo tuvo 18 quality start, Gilbert, Kirby, en rotación de abridores están bien duros, y Andrés Muñoz en el bullpen como cerrador, uno de los mejores también. Así que los Marineros tienen un equipo bien interesante, porque fue un equipo que todo el mundo sabía que tenía oportunidad por los brazos, y sin embargo en ofensiva explotaron. Claro, nadie sabía, como dicen por ahí, después que tú le ves el coso al pejo, ¿sabes que es macho? Ajá. Ahora todo el mundo, qué bueno es Carl Riley. Nadie sabía que iba a estallar con 60 jonrones, con la ayuda de Julio Rodríguez, a Rosarena, el cambio que trae a Eugenio Suárez a Seattle, convierte a este equipo a su vez en un equipo ofensivo. Josh Naylor. Así que es interesante cómo Seattle entra con un equipo bien fortalecido a esta serie. ¿Tú crees que este equipo es favorito en esta serie contra los Tigres? Esa serie va a ser bien interesante. Cómo se comporten los actores secundarios. Pues Riley va a dar palo, Julio Rodríguez va a dar palo y los brazos van a estar ahí. Pero es que Detroit es una alineación tan balanceada del 1 al 9. Sí. A mí es que me gusta la alineación de Detroit. Va a ser una serie bien buena.
pero Antes, bien buena. antes de pasar a la Liga Nacional, quiero mencionar algunos de los comentarios que están haciendo nuestros internautas. Por ahí Javier González dice, Boone dejó los cybermetrics, la silvermetría de un lado y le permitió al novato Shit Slitter lucirse. Pudo haber tirado las 9 entradas, dice Javier González. Vamos a hablar de eso ya ahora. Por ahí está mi amigo Wilfredo Huito Cubero, del Talento Real. Saludos, hermano mío. Un saludo a tu mamá, que yo sé que tú ves el programa con ella. Saludos a todos, gozando Rodrigo con los Yankees. Tú lo sabes, Edgar García. Los Tigres y Yankees. Yo voy a Javier Baez. Eso vamos a hablar de eso cuando lleguen a la final de la liga, por favor. Buenas tardes, gente bonita, dice Wanda Mato. Ahí hay una de las Titi y las atenienses de Manatí, lo sé todo. Edgar dice, la agencia libre tal vez del virtual juego de béisbol. Eso lo comentó Edgar mientras tú comentabas, Ricky, sobre los cambios que hizo el equipo de los Marineros de Seattle con Ken Griffey, con Alex Rodríguez. Él hizo ese comentario. La agencia libre quizás desvirtuó la manera que los jugadores ven su permanencia en un equipo, y esto no se limita al béisbol de las Grandes Ligas. Lo hemos visto en el NBA, por ejemplo, de usted tenía jugadores que eran los jugadores que estaban año tras año en el mismo equipo, con algunos cambios alrededor de ellos. Pero sí, en algún momento dado, particularmente en este siglo, la cosa cambió y el dinero empezó a mover muchísimas paredes que eran inmovibles antes. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Ricky? Sí, y eso pasaba, y eso está pasando aquí. No salgamos de aquí. Exact- El BCN, exactamente. el Baloncesto Superior Nacional, está con unos derechos ahora de agencia libre y cosas que no eran los que tenía en la época, por ejemplo, de Tuto Marchán y Etin Reyes, cuando tú podías reservar y estaba ¿cómo se llama? El sorteo. Yo reservo 6 o 7 jugadores, los demás pasaban al sorteo, pero mi núcleo de 6 o 7 jugadores siempre iba a ser el mismo. Sí. Y tú tuviste los Guaynabos con Quijote, Fico, Sosa, etcétera, con los Canóvanas, con Bernardo Figueroa, Héctor Olivencia, y eran equipos que repetían sus núcleos, los Ponce con Toñito Colombo, Virrío, Charlie Lanause, y eran jugadores que tú veías año tras año con el mismo equipo. Hoy no hay eso. Interesante lo que menciona porque es real. Yo creo que uno de los jugadores grandes en Puerto Rico que empezó a hacer que fue de los primeros que se movió fue Piculín, que salió de San Germán, entonces se fue a Santurce, pero Santurce era un proyecto nuevo de baloncesto, o un renacer el baloncesto en la capital, y pues lo hicieron alrededor de Piculín Ortiz, pero sin duda alguna hemos visto unos cambios extraordinarios, y ahora la cantidad de dinero que hay para algunos de los agentes libres que hay en las Grandes Ligas, es bien difícil decir que no. Porque esas oportunidades de dinero no se pueden dejar pasar. Es como si tú te ganas la lotería y tú dices, no la quiero. No, eso no funciona así, tú sabes. Es una de las defensas que yo hice sobre Juan Soto. Que si vale o no vale luchar. Mire, olvídese si los vale en su libro o no. Juan Soto se los dieron y ¿qué va a hacer? ¿No los va a coger? Pues mire, muchachos, olvídate de eso. Ese es otro debate. Que no el resto del programa, si valió la pena o no. Porque tú tienes equipos con bien altas como los Mets que no entraron. Sí, que no entraron y fue una decepción. Pero una cosa es no entrar, otra cosa es no cumplir la expectativa, porque las expectativas aquí a mí me han criticado y yo creo que con razón de hablar de la expectativa, porque no sé si fuiste tú o si fue Javier González, uno de los que me dijo sí, pero la expectativa es esta, la realidad es esta, pero no podemos obviar la expectativa de un equipo que invierte la cantidad de dinero que invirtió, como por ejemplo lo hacen los Yankees año tras año, que buscan y compran toletes. El año pasado tenían a Juan Soto y no ganaron la Serie Mundial. En mi libro, y yo soy fanático de los Yankees, pero en los análisis soy objetivo, es un fracaso, porque los Yankees lo que querían era ganar la Serie Mundial, no clasificar a la postemporada, no ganar la Liga Americana. No, es ganar la Serie Mundial. Lo mismo pasa con el equipo de los Mets. Empieza una temporada siendo el mejor equipo de las Grandes Ligas desde que cayó en el fondo el año pasado. Empiezan esta temporada con la adición de Juan Soto, con ese equipo saludable en su mayoría, y se caen en el boquete, pero el boquete bien abajo, y se quedan afuera. No clasifican, Ricky. Pero en ese sentido, y grábalo, porque esto es histórico. Ponlo en la nevera. Yo voy a hablar bien de los Yankees, grábalo. Los Yankees fueron bien inteligentes
¿qué yo quiero? ¿Darle 60 o 70 millones a un tipo o coger esos 60 o 70 millones y traerme 3 o 4 que me van a ayudar? Exacto. Los 60 millones de Juan Soto se llaman Cody Bellinger, se llaman Paul Goldschmidt, se llaman el otro lanzador que trajeron, se me escapa, Max Fried. Oye, ¿quién produce más? ¿Juan Soto o me produjo Max Fried, más Cody Bellinger, más Goldschmidt? En esa yo se la voy a dar a Cashman, que ustedes lo detestan. Yo no he oído nunca, y te lo digo de verdad, yo no he oído nunca un fanático de George Yankee hablando bien del gerente ni del dirigente. Nunca. Pero yo se la voy a dar a Cashman. En ese sentido se graduó. Yo voy a coger estos 60 o 70 millones y voy a llenar otras necesidades. Y esa grabaste porque hablé bien de los Yankees. Lo grabé, esto está para la posteridad, papá. Eso está para la posteridad. Vamos a hablar un poquito más de los Yankees ahora. También por ahí está Edgar García, que dice: serie de campeonato de la Liga Americana es Toronto y Detroit, dice Edgar García. Mi eterno dirigente, amigo y mentor Chago Nieves me dijo: estoy de acuerdo con lo que dice tu compañero de programa sobre Joey Espada. Se merece ser considerado para dirigente del año, a pesar de no haber clasificado por el trabajo que hizo. Dafne, ahí está. ¿Tú conoces a Dafne Courtier? La conozco hace muchos años. Muchos años. Hay astros para rato, dice ella. El amor de mi vida. Mira, por esa condición, para los que no saben quién es Dafne, mi esposa, Dafne es fanática de los Astros, por cuanto yo vi muchísimos juegos de los Astros en casa. Sí, pues me dolió. Yo no soy fanático de los Astros, soy fanático de los puertorriqueños, y tener a Joey Espada me hace seguir ese equipo. Y me dolió porque el trabajo de Espada fue una cosa magistral y tú le veías en los juegos las frustraciones y las cosas en la cara, y como dice Dafne, hay astros para rato. Sí, ¿verdad? Si la suerte y las lesiones no vuelven a traicionarlo, es un equipo de ganar 90 y pico juegos. Vamos a ver Espada y a los Astros en playoff el año que viene. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que fue una temporada bien difícil para Joey, pero dentro de todo eso tuvo, me parece a mí, que una muy buena temporada. Fueron los líderes de esa división la mayoría del tiempo, y al principio de la temporada recuerdo que estaban últimos y pasaron 3 semanas, estaban primeros. O sea, lo que hizo funcionó. Los cambios que tenía que enfrentar todas las semanas por el problema de las lesiones, pues es bien difícil tú mantener ser consecuente en los resultados cuando tú tienes tanta incertidumbre en cuanto a tu personal, sin duda alguna. Así que Dafne, estoy de acuerdo. Te doy una exclusiva. Como yo soy fanático de los dirigentes boricuas, en la primera semana de mayo Houston juega en Fenway. Ya compré mi pasaje y quiero ir a una serie de Joey Espada y Alex Cora. Nunca he ido a Fenway, así que si Dios me lo permite y tenemos salud, allí estaremos. Pues tuve la oportunidad de ir a Fenway a ver a los Yankees ganarle a Boston, porque ese es el tipo de vamos con calma. Vamos a hablar, entonces, a pasar a la Liga Nacional. Vamos a empezar con tu división, porque tú dices que tú eres fanático de los puertorriqueños, que es verdad, pero usted es fanático de los Bravos de Atlanta, lo sé todo. Ahora, es mi equipo. Yo crecí viendo a los Bravos de Atlanta por cable TV y me enamoré y no me cambia. Ok, pero yo voy a hacer la aclaración. Nosotros hablamos a principio de temporada aquí y tú dijiste: los Bravos no van para ningún lado, Rodrigo. O sea, ponlo en la nevera, me dijiste en aquel momento, y en efecto, los Bravos no fueron para ningún lado. Esta división fue de los Phillies de Filadelfia, que sacaron 13 juegos a los ya eliminados Mets, que ya hablamos de ellos. No quiero seguir dándoles por encima. No podemos hacer leña de un árbol caído. Mi amigo Javier González, mi primo Luis Dubón, que en paz descanse, pues lamentablemente sus Mets no pudieron entrar. Pero va a haber más años. Los Marlins de Miami tuvieron, yo creo que la mejor temporada que pudieron haber tenido, y de hecho, y te voy a hacer esta pregunta, Ricky. Yo hice el análisis. Los últimos 3 juegos de los Mets que eran sumamente necesarios para ellos era contra los Marlins, y yo les dije, yo siempre lo he dicho aquí, un equipo como los Marlins, que está eliminado, si puede terminar la temporada
ganando una serie, y si puede encima negarle la clasificación a equipo con los Mets, terminaron una temporada exitosamente, Ricky. Dime si tú estás de acuerdo con eso. No, sin duda, eso es lo que llaman orgullo deportivo. Claro que sí. O sea, mi juego no vale nada, yo gane o pierda, no tengo cambio, me voy a eliminar como quiera y tengo dos opciones. O pongo a mis chamaquitos jóvenes a ver cómo les va o qué sé yo, o los que no han jugado mucho en el banco, o mi orgullo deportivo voy a tirar el mejor equipo y quiero ganar esos juegos. Y en eso yo tengo que felicitar al dirigente de los Marlins y a sus jugadores que tomaron la decisión correcta, tiraron su mejor equipo a un eliminado. Le tiraron 3 dominicanos, por cierto, el 1, 2 y 3 de la rotación a los Mets, y así fue. Pues ahí está, yo soy fiel creyente en eso. Si usted puede hacer el trabajo, aunque usted no tenga mañana, no tenga futuro, en términos de playoff, ese equipo de los Marlins va a ir a la historia como el equipo que eliminó al equipo de los Mets de Nueva York en el 2025. Ese equipo de los Marlins, dicho sea de paso, el estadio de los Marlins lo vi con más gente que por primera vez yo vi ese estadio casi lleno en algún momento. Y esta temporada de los Marlins fue muchísimo mejor de lo que yo esperaba, Ricky. Esa serie vendió, y te lo voy a decir porque yo lo comenté una vez en este programa. Yo residí 3 años de mi vida en Tampa. Sí. Y la Florida, específicamente Florida, el estado de la Florida, está compuesta por gente que no nacen en la Florida. Mayormente son gente que nacen en el norte, que se hartaron del invierno y de la nieve, y después de los 50 se van a vivir a la Florida. Y con esto lo que quiero decir que los juegos de Tampa y de los Marlins, muchas veces hay más fanáticos del equipo visitante que del equipo local. Y eso se vio. Esa serie de los Mets y los Marlins estaba casi lleno, y cuando tú veías estaban cheering, ¿no? Gritando o apoyando a los Mets. Era una cosa fantástica. Y si usted no me cree, coja un avión para Tampa un día que los Yankees jueguen en Tampa. Eso es 2-1. Eso es 2-1. La cantidad de fanáticos de Nueva York que hay en la Florida. Y eso pues se replicó en esa serie. Bueno, Ricky, vamos a pasar de división. Digo, ¿quieres decir algo del equipo tuyo, de los Bravos de Atlanta? ¿Quieres añadir algo en cuanto a esta demostración? Mira, lo único que te puedo decir, los Bravos, si tenían algún chance, eran en sus brazos iniciadores. Yo recuerdo cuando en este programa te dije que Atlanta no tenía un pitcher bueno en el bullpen, y que sin un bullpen tú no ibas para ningún lado. Bueno, pues eso se probó. Atlanta tuvo el peor bullpen de la Grandes Ligas. Pero súmale que los 5 iniciadores que empezaron la temporada estuvieron lesionados. Los 5. Cierto. Solamente Chris Sale pudo regresar. Demás no pudieron. Strider estuvo. Strider llegó a mitad por la operación. Schwellenbach se lesionó y terminó operado. AJ Smith Shower terminó operado. Fue un desastre. El equipo de los Bravos ofensivamente pues hicieron su trabajo. Acuña tuvo un añito chévere, Harris quizá un rejuvenecer, etcétera, pero nada que ver. Era un equipo sin oportunidad. Yo nunca le vi oportunidad a los Bravos. Ciertamente lo dijiste aquí con todas las letras al principio de la temporada. Bueno, vamos a movernos a la central de la Liga Nacional. El mejor equipo de las Grandes Ligas fueron los Cerveceros de Milwaukee. Se llevaron la división. Los Cachorros de Chicago, con marca de 92 y 70, 5 jueguitos. Los Rojos de Cincinnati, que dieron el palo, entraron, ya están fuera, porque el equipo de los Dodgers los eliminó. Y ahí tienes el equipo a la división central. Ese equipo de los Cerveceros de Milwaukee fueron el mejor equipo de las Grandes Ligas. No llegaron, ningún equipo llegó a las 100 victorias. Esta gente se quedó con 97 victorias. Pero háblame de esta división. Fue interesante esta división, Ricky. Bueno, fue una sorpresa completa. Sí. Porque cuando todo el mundo habla igual que hablábamos del este de la Americana, y de hecho 3 de los 6 salen de ahí, todo el mundo hablaba del este o el oeste. Nadie habló de la central, y sin embargo la sección que coló 3 fue la central. Cierto. Así que fue sorpresa, de verdad.
No en el caso de los Cerveceros y los Cachorros, que son buenos equipos, sí en el caso de los Rojos. Nadie vio a los Rojos ganar 83 juegos. Cierto. Y fue una división que incluso los Cardenales no jugaron tan mal en un momento de la temporada. Y los Cerveceros pues llegaron donde llegaron. Recordamos que cuando regresan del juego de estrellas ganan 16 juegos corridos. Sí. Fue una racha, no perdían ni jugando, ni como digo yo, no pierden ni en Nintendo. Exacto. Y ahí pues se demuestra nuevamente que el picheo domina muchas veces en las Grandes Ligas. Una rotación que ahora mismo no es la misma rotación. Quiero que sepan que Milwaukee va a jugar una serie sin Woodruff, que es su caballo. Pero cuando estaban completos no se los ganaba nadie. Interesante lo que dices, porque esta temporada, primera vez desde el 2005 que no hay un no-hitter. ¿Desde cuándo? No me acuerdo cuánto fue la fecha, pero es la primera vez hace mucho tiempo que no hay un solo juego sin hits. O sea, que esto fue una temporada que no fue de los lanzadores necesariamente. Digo, si vamos a utilizar ese dato como para juzgarlo. No fue de lanzadores, fue más de bateadores. Tuvimos otro bateador que batió 60 jonrones. El año pasado estuvo Aaron Judge, que también superó los 60 jonrones. Pero este año no hubo no-hitter. Bueno, hubo uno en el Río. Sí, también. Uno en el Río que 8 y 2 tercios no solo no fue no-hitter, perdieron el juego. Estaban ganando 4-0 con un no-hitter y faltaba un out. Y los Dodgers, es que Dave Roberts es mal dirigente. Ustedes hablan de Aaron Boone, y para mí el peor dirigente en la Grandes Ligas es Dave Roberts. Se dejó sacar ese juego. Y mira, Rodrigo, cada juego es importante. Perdóname. Eso fue contra Baltimore y el héroe fue Manuel El Pulpo Rivera. El Pulpo. Cada juego es importante. Un juego es importante. Uno. Díselo a Joey Espada, que tuvo la misma marca que Detroit y se eliminó. Una temporada de 162 juegos, tú piensas que un juego no es importante. Y sí lo es. Y en ese, pues los Dodgers tenían buena ventaja y tremendo equipo y como quiera sobrevivieron, pero caramba, cuando tú estás a ley de un out de un no-hitter, no solo que te rompan el no-hitter, eso pues pasa, pero tú perder ese juego. Perder el juego. 4-0 o estaban 3-0 y perdieron 4-3, no me acuerdo, pero como quiera fue un desastre. Lo bueno es que fue el señor El Pulpo Rivera el héroe. Bueno, la división oeste de la Liga Nacional, ahí están los Dodgers de Los Ángeles, Padres de San Diego clasificando, los Gigantes de San Francisco y Helios Ramos se quedaron fuera, los Diamondbacks de Arizona estuvieron peleando ese wildcard, esos dos equipos hasta el final. Y el peor equipo de la Grandes Ligas, los Rockies de Colorado, que esa gente de Chicago está bien contenta que este equipo está aquí, ¿sabes? 119 derrotas, 50 juegos se quedaron del líder. Ay, Virgen Santísima. Cuando yo te analizaba y te decía que la Liga Nacional División Oeste era la más caliente, ahí tú tienes 4 equipos con 80 victorias o más. Arizona, por decirlo así, se quedó a una victoria a jugar para 500 y hubieras tenido 4 equipos jugando para 500 o más. Esa división es bien complicada. Ganaron los mejores 2 equipos. Yo no tengo dudas que los Padres y los Dodgers eran los 2 mejores equipos de esa división. También tienen las nóminas más altas. Pero los Padres siempre se quedan cortos y me dio pena porque en otro programa que yo participo lo dije, en el análisis de la serie, yo dije, si los Padres usan a Yu Darvish abriendo uno de los juegos, van a perder la serie. Y así fue. Yu Darvish, quien ha sido un lanzador exitosísimo en las Grandes Ligas, tuvo un pésimo año, pero pésimo. Y aún así lo usaron ayer, le anotaron 2 carreras en la primera entrada y se fueron con los panchos. Los Padres, si hubieran tenido un poco más de ayuda de Darvish, un poco de ayuda de King y de otros que tenían una rotación que prometía, los Padres hubieran podido hasta ganar esa división. Yo creo que los Padres son mucho mejor que un equipo que se elimina en primera ronda, pero se escribió la historia. Ahí tienen la división oeste de la Liga Nacional. Bueno, vamos entonces a rapidito a hablar de lo que sucedió en esta serie de Wildcard. Los Dodgers de Los Ángeles barrieron 2-0 a los Rojos de Cincinnati. Ahí no hay sorpresa, pero hay que destacar la actuación del señor Enrique Quique Hernández. En esta serie batió para 500 de 8-4. Tuvo una carrera empujada, fueron
una empujada, 3 anotadas con un doblete en esa actuación. Quique Hernández sigue siendo una pieza importante, particularmente en octubre para los campeones nacionales. Ricky, rapidito. Todos los años, Quique Hernández, bien rápido, el Mr. October puertorriqueño. No sé la estadística, pero me encantaría buscarla. Yo creo que Quique debe batear más de 400 en su carrera en playoff. Es una cosa que es tan difícil darle un out de este tipo. Vamos a buscar ese dato porque está interesante, ciertamente, pero excelente el desempeño de Quique Hernández en esta serie. Y Shohei Ohtani tampoco decepcionó, tuvo un juego con 2 honrones el primer juego, así que ahí está el señor Shohei Ohtani, el fenomenal jugador japonés. Bueno, los Cubs de Chicago ayer le ganaron 3-1 a los Padres de San Diego, terminando esta serie, ganaron la serie 2-1. Esta serie, ¿hay sorpresas aquí para ti? Como te dije, yo creo que si ellos no hubieran usado a Darvish, San Diego, cuando digo ellos, San Diego pudo haber tenido más oportunidad en una serie que todo el mundo sabía que iba a ser de bajas anotaciones, porque las series postemporada usualmente son de bajas anotaciones. Tú no puedes darle ventaja al rival. Y ese juego empezó en la primera entrada, ya estaba 2-0. Y San Diego no supo remontar. Eran dos equipos bastante parejos, pero yo creía que San Diego podía llevarse esa serie. Ahí tienen, a los Cachorros de Chicago. Dice Edgar García que él ve en la final de la serie final de la Liga Nacional a los Cachorros y a los Dodgers. Bueno, los Tigres de Detroit limpiaron al equipo de Cleveland 6-3. Javier Báez, señoras y señores, como mencionamos ahorita, en esta serie fue de 11-5, un promedio 4.55, una empujada, una anotada, con un doblete también en esta serie. Javier Báez continuó en la postemporada lo que había hecho. Ya habíamos analizado a Javier Báez cuando hablamos de la división central de la Liga Americana, pero observación final de Javier Báez en esta serie de Wildcard, Ricky. Bueno, ya lo dijimos todo. Sigue siendo un líder, Javi. Cuando te presenta su resumen, te presenta ya campeonatos de Serie Mundial. Él ganó con los Cachorros de Chicago. Ese señor camina encima del agua en Chicago. Sabe jugar béisbol. A pesar de que no es un viejo, sí, ya es un veterano, ¿verdad? Ya su resumen tiene de todo. Juego de estrellas, Serie Mundial, etcétera. Va a ser una pieza fundamental en esta próxima serie. Interesante. Bueno, y los Yankees de Nueva York blanquearon al equipo de Boston. No, tú la señal tuya está perfectamente bien, papá. 4-0 la victoria del equipo de los Yankees, que está mal ahí, no cambié los nombres apropiadamente, pero los Yankees de Nueva York le ganan por primera vez una serie de postemporada en 20 años a los Medias Rojas de Boston. Pero llegó el momento. Antes de entrar en análisis, yo quiero hablarle a Fernando Cruz. En este programa, Ricky Arrillaga nos había dicho, si las personas supieran, y creo que trajiste el ejemplo que dijiste ahorita sobre la Liga Invernal en Puerto Rico, si la gente supiera el trabajo que ha hecho Fernando Cruz en su carrera para poder llegar a que le dieran la oportunidad en Grandes Ligas, fuera una de las grandes estrellas del béisbol puertorriqueño. Hoy, Fernando Cruz es uno de los héroes de esta victoria de los Yankees de Nueva York, porque las 2 salidas que tuvo fueron extraordinarias, en particular esa del segundo juego, que vimos a un Fernando Cruz, que este video, que lo vamos a colocar aquí, realmente demuestra en la pasión, el orgullo y el trabajo que este joven ha hecho. Este joven que entró después de los 30 años a Grandes Ligas. Háblame de Fernando Cruz y qué sentiste en el momento de ver este momento, Ricky. Bueno, con Fernando yo tengo sentimientos encontrados, que es cangrejero y yo lo adoro. Sigo su carrera y recuerdo bien esa conversación que yo te dije. Yo no sé por qué Fernando no le han dado una oportunidad en Grandes Ligas. Fernando me parece que estuvo como 3 años y no sé si esa racha está viva. Aquí con Santurce, que no le anotan una carrera en temporada regular. Fernando tiene de todo para lucir en las Grandes Ligas y no le daban la oportunidad. Tanto así que terminó en un momento jugando AA. Fernando era el cerrador de los Maceteros de Vega Alta.
Sí. Hoy en día es uno de los mejores lanzadores en la Grandes Ligas. O sea, Increíble. a ese nivel lo habían vetado en Grandes Ligas y fue por un problema de conducta. Fue una cuestión porque se buscó él también. Pero sí, sin duda, el corazón de Fernando Cruz es enorme. Es enorme. Lo hemos visto. Otra vez voy a regañar a los que no van al béisbol invernal. Lo hemos visto aquí año tras año con los Cangrejeros. Leí en una entrevista del gerente de Santurce que contempla que Fernando va a venir esta temporada también. Así que sin duda me alegró mucho su actuación, porque no fue una entrada que cerró en cero normal. Fue una entrada que yo creo que Boone, en una de sus 25 decisiones equivocadas, dejó Rodón salir a lanzar y sale Fernando, le entregan el juego con 2 envases sin out. O sea, no es lo mismo lanzar una entrada en cero que cuando te la dejan con 2 envases. Así que nada, dio un gran cero. Y lo que yo creo, ¿verdad? Y digo creo, porque yo no soy jugador de los Yankees, ni estaba en el dugout, que eso que viste en el video sirvió de una motivación, porque fíjate que en la próxima entrada es que ellos hacen las carreras. Cierto. En ese momento que Fernando da el cero y hace ese derroche de energía, ahí es que los Yankees vienen y anotan. Así que vaya usted a saber si más allá del brazo, ese grito de guerra de Fernando funcionó, incluso más allá de los 3 outs. Interesante, a mí me parece que eso es una buena observación, porque sí, eso tiene efectos, eso tiene efecto colectivo, una acción individual tiene un efecto colectivo, particularmente cuando en una situación tan crítica hay alguien que cree no solamente en él, sino en todos los demás del equipo, y sin duda alguna pudo haber tenido ese efecto en ese juego. Bueno, en el juego de ayer hubo una estrella, vimos nacer una nueva estrella en el béisbol. Cam Schlittler, novato, ¿verdad? Del equipo de los Yankees de Nueva York. Este señor, este joven, tiene 24 años, Ricky. 8 entradas completas, no permitió hits, no permitió carreras, no dio bases por bola, ponchó a 12 bateadores del equipo de los Medias Rojas de Boston. Y mira el conteo. El tipo lanzó 105 veces y 75 fueron strike. Háblame de esta actuación. No tengo más que añadir. Fue magistral, punto, magistral. Cuando a ti te entregan la bola, tú tienes 24 años. Cuando cantaron play ball, tú estabas en AA. Y de momento te entregan la bola en un juego decisivo contra Boston en el Yankee Stadium. ¿Tú sabes? ¿Qué en octubre. ¿Qué escenario puede crearte más nervios que eso? Contra Boston, en Yankee Stadium, en horario prime, no es un juego a la 1 de la tarde. Y ese tipo responde con 8 entradas, con 12 ponches. Pues nada, habla por sí sola su actuación, sin quitarle, ¿verdad? Y no lo quiero igualar, pero quiero traer a la atención el zurdo que trajo Early de Boston. No se queda atrás. Ese chamaquito tiene 3 aperturas en toda su historia en Grandes Ligas y le han dado la bola en ese escenario y él no lució mal. A él le hicieron 4 carreras que, como dije, fueron un Texas Leaguer que se convirtió en doble y 3 roletas por el cuadro que el cuadro no cogió. No le dieron un batazo largo, nunca le dieron un buen palo. El único que le dio un buen palo fue Stanton, que por cierto, por poco lo cogen de out por quedarse mirando. Ay, bendito sea Dios, por poco yo me muero, pero ven acá, si tú eres un veterano. Fue el único batazo, si tú miras bien, ese fue el único batazo que le dieron a este muchacho. Sí. Así que, sin restarle mérito a Schlittler, no estoy quitándole mérito, simplemente estoy sumando que anoche nacieron 2 estrellas. Estoy de acuerdo contigo. Creo que ese zurdito tiene un mundo en la Grandes Ligas. Vamos a hablar un momentito de Stanton. Stanton dio un palote por el jardín central. Y él empezó no estaba caminando a primera, pero estaba celebrando el jonrón que había pegado. Y de momento se da cuenta que no fue un jonrón. Llegó a segunda porque parece que los dioses del béisbol estaban en el Yankee Stadium ese día. Ayer. Pero para mí fue un puñal
ver un jugador veterano como Giancarlo Stanton. Mire, hermano mío, un juego de eliminación. Usted empieza a correr por ahí para abajo, olvídese. Usted corra a home como si la bola estuviese muerta ahí en el jardín central. Ricky, por favor. Bueno, Ricky. para apoyar tu comentario, si Jazz Chisholm hubiera corrido como Stanton, todavía estaríamos jugando el segundo juego. Sí. Sí, exactamente. O sea, Exactamente. señor, usted está en grandes ligas, usted le pagan millones de dólares, usted tiene que dar lo mejor de usted. ¿Cómo tú vas a tirar el bate y pejear y mirar para el dogado y darte en el pecho y todo el show si tú no sabes si la bola se fue? De hecho, no se fue. No se fue. Si este tipo lo llega a haber cogido en segunda, hubiera sido el ridículo del año. Ay, Virgen Santa. Pero nada, llegó. Y lo importante de correr, como te dije, Eaton no corrió y Boston no anotó esa carrera que podía traer, ¿verdad? Siempre la especulación, pero podría traer a Chapman y se acaba el juego. Cierta, eso es verdad. Hubo muchos momentos del juego que versus que Chisholm sí corrió como un demente y Sí. anotó la de ganar. Y si usted está en Grandes Ligas y a usted le pagan, señor, corra, dé Tiene lo que mejor correr. de usted, sobre todo él que no es un jugador rápido, es un jugador pesado, no tiene la mejor velocidad, pues con más razón tiene que esforzarse. Ay, bueno. Así queda entonces la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia contra los Dodgers, los Cerveceros contra los Cubs. Rapidito, ¿quién tienes en cada una de esas series? Bueno, yo nunca puedo apostar en contra de los Dodgers, demasiado picheo, demasiado. Sí. Snell, Glasnow, Yamamoto, y ahora anuncian que Ohtani va a lanzar ese primer juego. Pero hay un dato que te quiero traer. Los primeros 3 lanzadores anunciados por los Phillies son zurdos. Luzardo, Christopher Sánchez y Ranger Suárez. El récord de los Dodgers frente a zurdos jugaron para 500. Uy. Acuérdate que ellos tienen un Freddy Freeman, un Ohtani, una gran ofensiva que batea del otro lado del plato. Así que apostando a esa estadística, los Phillies anuncian 3 zurdos. Vamos a ver si le sale. Pero los Dodgers no es el mejor récord contra pitcher zurdo y no son cualquier zurdo, son bien buenos los 3. Así que esa serie yo creo que ganan los Dodgers, pero va a ser más cerrada de lo que la gente cree. El Marineros y Tigres. ¿Lo dijiste ahorita? No, yo creo que los Tigres van a ganar. Okay. Y anótate esta. Va a ser una serie que el que anote 2 o 3 carreras ganó el juego. Esto va a ser a puro picheo. Espérate, que salté el de los Cerveceros y los Cubs, perdóname. Zumba esa. Mucho brazo en Milwaukee, salvo la lesión de Woodruff. Pero Peralta tuvo un gran año, Priester tuvo un gran año. Los Cubs tienen brazos para machar. Boyd, Manega y Tailón son un 1, 2 y 3 muy buenos. Y creo que los Cubs batean más que Milwaukee. Creo que los Cubs van a pasar. Pues eso es consono con lo que dijo nuestro amigo Edgar García, que los Cachorros y los Dodgers van a ser los protagonistas de esa serie final de la Liga Nacional. Y en la Liga Americana lo que nos falta es entonces Toronto y los Yankees. Mira, la lesión de Berrío pone a Toronto con varios signos de interrogación. Sí. ¿Va a jugar Bo Bichette? No sé. ¿Va a lanzar Scherzer? ¿Quién va a ser ese cuarto abridor de Toronto? ¿Cuál Shane Bieber vamos a ver? ¿El lesionado o el que ha tirado unos juegazos? Porque ellos anuncian a Gausman, a Bassett y Shane Bieber como su tercer abridor. Bieber lleva un par de años lesionado. Es verdad que llegó y no lanzó mal, pero tampoco fue gran cosa. Versus un equipo de los Yankees, Rodrigo, te lo digo, y tú como fanático de los Yankees tienes que saberlo. Aaron Judge desaparece en las series. Wow, es increíble. Aaron Judge dio 50 y pico jonrones, todo lo que tú quieras, pero en la serie no dio ni uno, y así ha sido por años. ¿Cuál Judge va a jugar esta serie? ¿Y cuál bullpen de los Yankees? Ese mismo bullpen que a veces permite 7 carreras una entrada, Weaver, el otro, o un bullpen dominante. Es que los Yankees son una caja de sorpresas. Sí. Pero si tengo que decirte,
ahora mismo los signos de interrogación de Toronto son demasiados. Yo creo que los Yankees pueden ganar esta serie. En cuanto a lo de Aaron Judge, que estoy de acuerdo, pues yo lo veo de otra manera. Tiene otra oportunidad para aparecer. Bueno, Ricky, me he pasado un montón del tiempo, pero quiero comentar esto antes de irnos. El equipo U23 de béisbol puertorriqueño estaba compitiendo en el torneo panamericano, el campeonato panamericano en Panamá, y pasaron ya a semifinales. Le ganamos a Bahamas, 9-1. Aruba 9-2. Perdimos con Cuba 5-0, interesante. Y perdimos y las Vírgenes 9-2 y Aruba le ganamos 4-0. Pasamos entonces a jugar contra el equipo de México. Yo estuve hablando con el Cano García, que es director del torneo de la Coliseba, el viernes pasado, Ricky, y él habló mucho del trabajo que Puerto Rico ha reactivado en cuanto a las competencias internacionales, pero él dice que todavía hay mucho que hacer en el desarrollo de jugadores. Estos son los torneos que nosotros vemos, que hay jugadores que se desarrollan aquí, hay otros que vienen, que están fuera, que son puertorriqueños, pero están fuera, y que no necesariamente estamos haciendo el trabajo completo, el desarrollo de jugadores en Puerto Rico. No me parece que hay tantos espacios para eso. Tenemos las academias de béisbol, pero brevemente, háblame de esa observación del Cano García y estos desempeños de los equipos nacionales puertorriqueños. Mira, es un tema bien profundo, porque es una cuestión sociológica. Sí. De qué quieren hacer los jóvenes hoy. Nuestros jóvenes quieren ser influencers, nuestros jóvenes quieren la fácil y no tienen la motivación o la necesidad, valga si queremos usar esa palabra, que tienen los jóvenes dominicanos, que su única salida de la pobreza, por decirlo así, es el béisbol, y se esfuerzan y por eso no es casualidad que las 30 versiones de Grandes Ligas, las 30 equipos tienen escuelas de béisbol en la República Dominicana versus nosotros. El puertorriqueño se ha convertido, y te lo voy a decir como una cuestión sociológica. Mi hijo se graduó de Derecho y fui a la graduación, lo digo, y el 70 o 75%, por decírtelo así, eran féminas. Los varones no quieren estudiar, los varones no se quieren esforzar, y es un tema bien profundo, y eso está pasando y está pasando en los deportes, y por eso el relevo generacional del baloncesto se dio con jugadores que no nacieron en Puerto Rico. Ya los Carlos Arroyo, Guayacanes, Rolandos y Piculines, etcétera, ese relevo generacional son con los Alvarado y los Waters, y son jugadores que no son nacidos y desarrollados en Puerto Rico, y eso está pasando en el béisbol. Lamentable. Por eso este año, cuando vamos al draft, antes salíamos de un draft con 15 selecciones, 10 selecciones. Tú veías el Béisbol América y de los mejores 100 prospectos siempre habían 4 o 5 boricuas. Nada de eso está pasando. Pero nos alegramos de estos resultados, por los resultados y por lo poco que hemos conversado. Parece que hay buenos brazos en ese equipo, y siempre que un equipo de Puerto Rico luce es motivo de alegría. Ciertamente. Vamos a hablar de esto la semana que viene con más detalles, pero antes de concluir el programa, Alanis Nava y María González de Vega Baja para el Mundo están en el Volleyball World Beach Pro Tour en Veracruz, México, y han tenido 2 victorias y una derrota. Le ganaron al equipo de Alemania 21-19, 21-12 en la primera fecha. Ayer le ganaron a Lituania 21-13, 22-20, y ese equipo de Lituania son las número 20 del mundo, ponlo en la nevera. Alanis y María están número 66. Y esta mañana perdieron contra el equipo de Estados Unidos, uno de los equipos de Estados Unidos que está ahí, 21-17, 21-18. Estas dos jóvenes están haciendo un trabajo magistral y cada vez mejor. Son mejores cada día más, y la estamos viendo claramente cómo este equipo se está convirtiendo en un poder en el voleibol de playa, particularmente en regional, pero a nivel mundial, y ya van para el mundial. De hecho, van para el mundial en Adelaide, Australia. Así es que Alanis Nava, María González, luciendo a mil maravillas en el voleibol de playa. Ricky, me voy. Sí, como tú dices, a nivel regional, ¿verdad? Ya han obtenido medallas, ya se han colgado medallas en Juegos Centroamericanos, etcétera. Sin duda son jóvenes, o sea que sobre estas dos no podemos decir que están en su pick,
no lo están. No. Apenas forman pareja hace un par de años, 2 o 3 años, y son bien jóvenes, así que el futuro bien bonito para estas dos jugadoras. Ricky, gracias por estar con nosotros. Nos pasamos un montón, pero este análisis había que hacerlo, así es que... Tranquilo, lo disfrutamos. Gracias muchas por estar con nosotros, Ricky Arrillaga. Un abrazo grande para ti y para Dafne. Dile que los Astros hay año que viene, siempre hay un año que viene. Sí, señor. Y para ti también los Bravos de Atlanta, bendito. No, pero ya yo estoy en modo cangrejero. Olvídate que muy bien. Que ya tenemos... Ya estamos a ley un mes de prender las luces. Vuelves para Puerto Rico. Vuelves para acá porque vamos a hablar de eso. Así que gracias, Ricky. Dale, un abrazo. Igual a ti. Bueno, amigos y amigas, esto fue el análisis, el verdadero análisis de la temporada de Grandes Ligas 2025. Y nos fuimos. Regresamos entonces el lunes con más acción deportiva. No se olviden, Carmen Enita Acevedo a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Gracias a todas y todos por estar conmigo el día de hoy. A Ricky Arrillaga por su participación en el programa. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos entonces el lunes. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.